Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo van con la actividad que hay que entregar mañana? ¿Cómo va eso? Buenas tardes, profe. Va, va bien. Creo que hoy ya se la vamos a enviar, quizás como a las 6 de la tarde. Ah, chévere, chévere. Bueno, hoy nos corresponde seguir viendo el tema 8 que comenzamos ayer, relativo a a la derogatoria convencional de la jurisdicción. Ahí nos queda pendiente ver la parte del arbitraje y, y ver los ejercicios que tiene la presentación para que tengamos ahí claro también cómo se resuelven los casos en materia de derogatoria convencional. Y creo que nos da chance al menos de comenzar a ver el tema 9 sobre las excepciones al ejercicio de la jurisdicción de carácter procesal. En cuanto al arbitraje, tenemos que partir en primer lugar de entender un poco de qué viene y por eso es que quiero comenzar por lo que es la naturaleza del arbitraje. La naturaleza del arbitraje normalmente se ha debatido en tres teorías, que son la teoría mixta, la teoría contractual, la jurisdiccional o la mixta. Con la contractual introducimos un poco lo que es el arbitraje, porque el arbitraje es un mecanismo de resolución de disputas que parte de la autonomía de la voluntad de las partes, de que ellas deciden a través de una cláusula o de un acuerdo determinado sustraer la resolución de una controversia de el conocimiento de los tribunales judiciales y asignársela a un privado llamado árbitro o tribunal arbitral, porque también puede ser un tribunal colegiado. Entonces, a raíz de esto, lo que ha dicho la doctrina normalmente es que el arbitraje tiene una naturaleza contractual, por ese mismo origen que tiene en el acuerdo de arbitraje o en la cláusula de arbitraje. No obstante, vemos que esa cláusula, ese acuerdo, tiene un fin determinado y es que se resuelva una controversia con carácter de cosa juzgada. Por lo que, de alguna forma, el tribunal arbitral está realizando una función jurisdiccional. Y eso se traduce incluso en el hecho de que la decisión que emite el tribunal arbitral es de cumplimiento obligatorio por las partes y ellas tienen disponibles los mecanismos de ejecución forzosa que están también previstos para las sentencias judiciales. Entonces, ciertamente, no es que es solo un contrato y que eso queda nada más en la voluntad de las partes, sino que ciertamente la tarea que realiza el árbitro es importante a los efectos de esa misma resolución de disputa. Es por eso que al no tener una respuesta totalmente satisfactoria a estas dos teorías es que se ha llegado a la teoría mixta. Y esta teoría mixta lo que nos indica es una combinación de que, mira, el origen del arbitraje es contractual, está previsto por la autonomía de la voluntad de las partes, pero tiene un fin o un destino jurisdiccional en el hecho de que las partes esperan y aspiran que el tribunal arbitral emita una decisión denominada laudo para que él definitivamente zanje una disputa que existía entre esas partes. Por eso es que esas partes tenían esa pretensión de acudir al arbitraje. O dicho de otra forma, la causa del final de ese contrato era efectivamente que se emitiera ese laudo arbitral en caso de existir alguna disputa. Ahora, eso nos lleva al hecho de que el arbitraje, como nosotros vamos a reiterar en un tema al final de la materia, en donde vamos a ver esta institución en mayor detenimiento y mayor profundidad, vemos que el arbitraje se fundamenta grandemente en la autonomía de la voluntad de las partes. Y esta autonomía de la voluntad se puede reflejar en diversos aspectos dentro del asunto arbitral.
En primer lugar, y es lo claro y lo necesario, de que las partes tienen que ejercer su autonomía de la voluntad para someter la controversia al mecanismo de arbitraje. A diferencia de otros sistemas como el peruano, en materia de contratos del Estado, Venezuela no tiene mecanismos de arbitraje obligatorio, sino que todos los arbitrajes parten de el ejercicio de la autonomía de la voluntad, parten de un contrato que tienen que las partes cumplir al someter esas disputas a el mecanismo de arbitraje. Pero además de ese propio acuerdo, las partes tienen, la voluntad de las partes tiene mucho peso en otros aspectos como determinar los detalles del procedimiento, porque el arbitraje es un procedimiento bastante flexible y poco formalista que permite a las partes hacer un procedimiento a su medida siempre que se cumplan con los parámetros del derecho a la defensa. Da también para que las partes puedan elegir un derecho aplicable al acuerdo, porque vamos a ver ahorita que el acuerdo de arbitraje es un acuerdo independiente del contrato principal, y que las partes pueden además elegir el derecho aplicable al fondo del asunto, como también se puede en el ámbito del derecho internacional privado, pero vemos que esa elección es más limitada, porque la elección dentro del ámbito del derecho internacional privado se permite, al menos en el sistema venezolano, solo en lo que respecta a los contratos internacionales, mientras que en el ámbito del arbitraje se supone que cualquier tipo de controversia puede ser decidida con base en el derecho aplicable al fondo del asunto, que las partes eligen. Pero aquí el papel fundamental dentro del arbitraje lo tiene el acuerdo. Y a eso es lo que me quiero concentrar un poco en este tema, y lo demás del arbitraje, que también es bastante interesante, lo podemos ver en ese tema ya casi cerrando nuestro programa. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de arbitraje en el derecho internacional privado, no estamos hablando de arbitraje doméstico, sino que estamos hablando de arbitraje internacional, que también se tiende a confundir con el arbitraje comercial internacional, porque como estamos hablando aquí de ámbito de derecho privado, es el que está más cercano a lo que es nuestro objeto de estudio. Para ello tenemos que tener en cuenta que el sistema venezolano de arbitraje comercial internacional tiene una diversidad de fuentes que es importante tener en conocimiento. En primer lugar, tenemos a la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, conocida como Convención de Nueva York de 1958, en donde se regulan tanto el reconocimiento de los acuerdos de arbitraje, en su artículo 2, como el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, que más comúnmente se conocen ahora en la práctica como laudos arbitrales. Este es uno de los tratados que más ha tenido éxito en la práctica, porque actualmente más de 180 países son parte de la Convención de Nueva York, y esto ofrece una ventaja bastante grande con respecto a el ámbito de las decisiones judiciales extranjeras, porque nosotros vamos a ver en un par de temas que las decisiones judiciales extranjeras tienen que pasar por un proceso de reconocimiento, y muy particularmente por el proceso judicial del exequatur, mientras que los laudos arbitrales son de reconocimiento automático por el tribunal de primera instancia, que va a estar encargado de ejecutarlo, no tiene que pasar por un procedimiento previo de eficacia. Esto está previsto desde el punto de vista de la ley de arbitraje comercial, pero también viene mucho de esta Convención de Nueva York, y por eso su importancia en la práctica. Adicionalmente, tenemos a la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial, que es la Convención de Panamá de 1975, que es más que todo un espejo interamericano de esa Convención de Nueva York. Si nosotros vemos ambos textos en paralelo, vemos que son básicamente el mismo tratado, solo que se quiso reforzar esta institución dentro del ámbito interamericano, e incluso es parte de este tratado de los Estados Unidos, porque interesaba en ese momento impulsar el uso del arbitraje comercial internacional en la región. Además, dentro de los tratados tenemos la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, que es la Convención de Montevideo de 1979, en donde allí lo que se refiere simplemente es al ámbito específico de
la eficacia territorial de los laudos, pero como tenemos como laudos más especiales a la Convención de Panamá y a la Convención de Nueva York de 1958, realmente el uso de esta Convención de Montevideo en nuestro ámbito interamericano ha sido bastante escaso. Luego tenemos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde nos interesan especialmente 3 artículos: 26, 253 y 258. ¿Por qué 26? Porque si bien el artículo 26 establece lo que es el llamado derecho a la tutela judicial efectiva, que nosotros hemos estudiado bastante a lo largo de toda la carrera, aquí se amplía esa noción a cubrir la tutela jurisdiccional efectiva. Esta fue una teoría que inicialmente desarrolló el profesor Eugenio Hernández Bretón en un artículo que se publicó hacia el año 2005, pero que fue asumido también por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en una decisión del año, si no recuerdo mal, 2008. El caso Bernardo Weininger contra y otros en recurso de nulidad de la vieja ley del INDECU que prohibía acudir a los mecanismos de arbitraje en contratos de adhesión. Además tenemos el artículo 253 que nos indica que dentro de Venezuela existe el sistema de justicia. En ese sistema de justicia están los órganos del Poder Judicial, están los jueces de paz, están los medios alternativos de resolución de conflictos, incluyendo el arbitraje, y están incluso nosotros y lo que van a hacer ustedes, Dios mediante pronto, los abogados de la República. Esto es importante porque se le da de alguna forma un reconocimiento constitucional a los mecanismos de arbitraje, pero hay que tener cuidado. Cuando la Constitución dice que el arbitraje forma parte del sistema de justicia, no quiere decir que forma parte del Poder Judicial. Entonces no hay una razón de jerarquía dentro del Poder Judicial, en el sentido de que el Tribunal Supremo de Justicia esté por encima de un tribunal arbitral. Eso no ocurre realmente en la práctica, a pesar de que efectivamente del mecanismo de arbitraje pueden pasarse a la jurisdicción ordinaria a través del recurso de nulidad o a través de los mecanismos de ejecución forzosa. Además tenemos el artículo 258. El artículo 258 es importante porque introduce dentro de la Constitución venezolana el llamado principio pro arbitraje. Principio que fue también extendido por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, de nuevo, sobre todo en un caso decidido en el año 2010, que fue el caso Steven Castilleros de Venezuela. ¿Qué implica el principio pro arbitraje? Que de alguna forma los legisladores y los jueces de la República deben impulsar y no torpedear los mecanismos de resolución alternativos de resolución de conflictos, y muy especialmente el arbitraje. Y que además, en caso de haber duda sobre la interpretación de alguna norma relativa al asunto de arbitraje, se debe preferir aquella interpretación que sea más favorable al mantenimiento del mecanismo y a su efectividad. Y lo mismo ocurre con la interpretación de los acuerdos de arbitraje. Los acuerdos de arbitraje se supone que tienen que ser interpretados bajo un principio de interpretación eficaz, de que el acuerdo solo se puede anular siempre que haya una prohibición expresa de ley o que efectivamente no se presenten los elementos necesarios para la formación de ese acuerdo de arbitraje. Pero de resto, lo ideal es que los jueces y los tribunales arbitrales interpreten los acuerdos de arbitraje de la forma más favorable al mecanismo propio. Y como base de esta, por así decirlo, pirámide de fuentes en el ámbito del arbitraje internacional, tenemos a la ley de arbitraje comercial, que es una ley monista. ¿Monista en qué sentido? En que las regulaciones no diferencian entre arbitraje doméstico y arbitraje internacional, salvo en lo que respecta al reconocimiento y ejecución de
laudos dictados en el extranjero. Apartando eso, el resto de las normas de la ley de arbitraje comercial, salvo algunas pequeñas excepciones, aluden o son aplicables por igual a el arbitraje doméstico como al arbitraje internacional. Pero de nuevo, nosotros aquí en esta materia nos vamos a concentrar es en el arbitraje internacional. Aquí tenemos que tener en cuenta algunas características y unos principios relativos al acuerdo de arbitraje. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el acuerdo de arbitraje es un acuerdo obligatorio. Y esto parte, en primer lugar, del propio principio de fuerza obligatoria de los contratos, porque al final de cuentas el acuerdo de arbitraje es un contrato también, pero se manifiesta de una forma particular. ¿Por qué? Porque ese acuerdo obligatorio implica que si una parte, por ejemplo, acude a los tribunales judiciales queriendo obviar ese acuerdo de arbitraje, la parte que quiere hacer valer ese acuerdo y sustraer la controversia del Poder Judicial tiene los mecanismos procesales necesarios y que vamos a ver más adelante para hacer que los tribunales judiciales declinen la jurisdicción a favor del arbitraje. Entonces, en esos casos, tenemos que la parte que no ha demandado ante el tribunal judicial o que ha sido demandada por la otra ante los tribunales judiciales a los efectos de obviar ese acuerdo de arbitraje, puede hacer valer esa fuerza obligatoria del cumplimiento del acuerdo de arbitraje. Esto también tiene otra faceta de qué podría pasar si una parte incumple un acuerdo, si pueden haber, por ejemplo, cláusulas penales, si puede haber una consecuencia de responsabilidad contractual, que son temas bastante interesantes, pero vamos a ver más adelante cuando veamos propiamente el tema de arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversión. Pero además, este acuerdo obligatorio o esta característica de obligatoriedad del acuerdo de arbitraje se traduce también en la obligatoriedad de cumplimiento del laudo arbitral. Porque de restos, el acuerdo de arbitraje se vería vaciado de contenido, porque al final de cuentas lo que quieren las partes es que si surge una controversia, se constituya el tribunal arbitral con el objeto de zanjar la misma y que de dictarse un laudo arbitral, efectivamente ese laudo arbitral sea cumplido por las partes. En la mayoría de los países, y Venezuela, salvo ciertos casos, es también parte de esa regla, hay una tendencia a que los laudos arbitrales sean cumplidos de forma voluntaria. Sobre todo porque cuando hablamos del ámbito del arbitraje comercial internacional, estamos hablando del ámbito del comercio, y entonces allí eso da como un reflejo de que esa persona no cumple de buena fe con los acuerdos que ella ha suscrito. Entonces hay un asunto de buena fe y de reputación también en ese cumplimiento de los laudos arbitrales, pero ciertamente hay casos en donde partes que quieren obviar la decisión por el hecho de que ellas han sido la parte perdidosa, quieren alargar esos mecanismos de ejecución y que hacen necesario que la parte que esté interesada en la materialización de ese laudo acuda ante los tribunales judiciales para solicitar su ejecución forzosa. Además tenemos el principio de separabilidad del acuerdo de arbitraje. Este principio está previsto en el artículo 7 de la Ley de Arbitraje Comercial, en donde se nos dice que el acuerdo de arbitraje que forma parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo. Entonces, como explica la profesora Claudia Madrid, este principio de separabilidad del acuerdo tiene dos consecuencias: una consecuencia conflictual y una consecuencia material. La consecuencia conflictual está representada por el hecho de que el contrato principal y el acuerdo de arbitraje pueden estar sometidos a derechos distintos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un contrato internacional en donde las partes eligen cómo
derecho aplicable el derecho de Paraguay, por ejemplo, y ellos suscriben un acuerdo de arbitraje, ellos pueden perfectamente indicar en ese acuerdo de arbitraje que la interpretación, aplicación y ejecución de ese acuerdo va a estar sometida al derecho de Francia, por ejemplo, en donde ese derecho va a ser distinto del derecho del contrato principal, e incluso el que un contrato principal esté sometido a un derecho sin que las partes, hayan elegido un derecho aplicable al acuerdo de arbitraje, no implica necesariamente que ese acuerdo de arbitraje va a estar sometido al mismo derecho que el resto del contrato. Por eso es que se ha visto en la práctica casos en donde hay un acuerdo de elección del derecho aplicable al contrato, pero el tribunal arbitral, a falta de indicación por las partes, llega a determinar como aplicable un derecho distinto. Eso es desde el punto de vista conflictual. ¿Conflictual por qué? Porque como nosotros vamos a ver dentro del derecho internacional privado, está la institución de las normas de conflicto que básicamente se destinan a determinar el derecho aplicable a una situación de derecho internacional privado. Pero además están las consecuencias materiales, y es básicamente aquí lo que nos indica el artículo 7, de que el acuerdo de arbitraje se va a tomar como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo. Y eso implica que si la nulidad del contrato se determina, eso no necesariamente va a impactar o va a hacer concluir que el acuerdo de arbitraje sea también nulo. Claro, esto en el ámbito de la nulidad tiene sus matices, y en esto creo que tiene bastante razón un profesor francés de nombre Pierre Meyer, que él cuando había mucho boom de este principio de separabilidad decía, mira, tenemos que como que ponerle un límite a esto, porque pueden haber casos en donde ciertamente la misma causa de la nulidad del contrato principal puede ser causa de nulidad del acuerdo. Porque, por ejemplo, el acuerdo de arbitraje se supone que tiene que partir de un consentimiento que el cual puede estar viciado o no, a través del dolo, a través del error o a través de la violencia. Entonces, si una de las partes contratantes suscribió ese acuerdo a través de una coacción indebida, a través de una violencia, por ejemplo, hay mucha probabilidad de que también el acuerdo de arbitraje sea nulo por la misma causa. Entonces hay que verlo con un ámbito de racionalidad y no simplemente decir que el acuerdo de arbitraje es un acuerdo independiente, pero sin tener mayor límite en cuanto al ámbito de este principio. Lo que vemos con el principio de separabilidad es que es un principio, junto con el que nos sigue el principio de competence, que son principios que han sido ideados con miras a la efectividad del mecanismo arbitral. Porque si no existiese el principio de separabilidad, sería muy simple para una parte que quiere torpedear un procedimiento de arbitraje decir, mira, este acuerdo de arbitraje es nulo, esta nulidad la tienen que decidir los tribunales judiciales, y eso se queda ya por siempre y no vuelve al mecanismo de arbitraje. Entonces, no, este principio de separabilidad busca mucho también garantizar que el mecanismo se mantenga y que si se decide incluso la nulidad del acuerdo de arbitraje y que el tribunal arbitral no tiene jurisdicción, que lo decida el propio tribunal arbitral. ¿En qué consiste el principio competence? Consiste en que el árbitro está facultado para decidir sobre su propia competencia. Desde el punto de vista material, con respecto a las personas, incluso con lo que indica específicamente el acuerdo de arbitraje que está siendo sometido a su decisión. Entonces, básicamente aquí lo que hace el tribunal arbitral es similar a lo que nosotros vimos en materia de jurisdicción, en donde el tribunal arbitral justifica por qué él puede entrar al conocimiento y a la decisión de una controversia en virtud de que hay un acuerdo de arbitraje, de que las partes que están en el proceso efectivamente son también partes suscribientes del acuerdo, o que hay una razón suficiente para extender su aplicación a esas otras partes. Asunto que también vamos a ver hacia el final de la materia con los
acuerdos de arbitraje extendidos a partes no signatarias, y que el ámbito material y objetivo de la controversia sea también les otorga a ellos la suficiente competencia para decidir sobre todo lo planteado por las partes. Porque, por ejemplo, pueden las partes indicar en su acuerdo de arbitraje que todos los asuntos de carácter estrictamente contractual que deriven de este acuerdo serán decididos a través del mecanismo de arbitraje, por ejemplo, ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. ¿Eso qué implica? O bajo una interpretación en contrario, que si surge de esa misma relación jurídica un aspecto extracontractual, eso no va a estar dentro del mecanismo del arbitraje. Por eso es que también, y vamos a ver al final del tema, algunas recomendaciones para suscribir acuerdos de elección de foro y acuerdos de arbitraje, que en donde hay que tener muy en cuenta este tipo de menciones, sobre todo en los acuerdos de arbitraje, para no limitar excesivamente su ámbito de aplicación. Ahora, el principio de competencia tiene tanto una faceta positiva como una faceta negativa. La faceta positiva es fácil y es básicamente la misma definición del principio. Es que el árbitro pueda efectivamente decidir sobre su propia competencia e incluso sobre la propia nulidad del acuerdo de arbitraje. Por eso es que cuando nos establece aquí la lámina, en la fuente en donde se encuentra este principio, está tanto en el artículo 25, que es el que está citado, como en el artículo 7, que es el que se cita arriba para la separabilidad. Entonces, en esos casos, el tribunal arbitral él puede efectivamente decidir sobre su propia competencia. ¿Cuándo ocurre esto? Normalmente en el laudo final o en la decisión final del procedimiento arbitral. ¿Qué otra alternativa hay? Que de alguna forma se verifique lo que se llama la bifurcación del procedimiento y que exista un laudo sobre competencia y un laudo sobre el fondo del asunto. Esto ocurre mucho en el ámbito del arbitraje comercial internacional y del arbitraje de inversión, porque también permite al tribunal arbitral prevenir un poco y no sustanciar un procedimiento completo para finalmente decidir que no tenía competencia para decidir el mismo. Entonces, por eso es que esos mecanismos de bifurcación se permiten, y dentro del ámbito doméstico también se pueden verificar en ciertos casos. Ahora, ¿en qué consiste el efecto negativo? El efecto negativo consiste en la llamada regla de primacía temporal, en el hecho de que el tribunal arbitral sea el primero, más no el único, que decida sobre su propia competencia. De nuevo, en el ámbito del efecto negativo del principio de competencia, esto implica que el tribunal arbitral debería ser el primero que decida sobre su propia competencia, pero no va a ser el único. ¿Por qué no va a ser el único? Porque el recurso paradigmático dentro del arbitraje comercial internacional es el recurso de nulidad. Y una de las causas del recurso de nulidad es que efectivamente el tribunal arbitral no tenía competencia para decidir ese asunto. Entonces, el tribunal judicial en sede de nulidad puede evaluar la competencia, pero eso después de que ha decidido el tribunal arbitral y de que éste ha determinado su propia competencia. Entonces, por eso es que se habla de primacía temporal y del hecho de que el tribunal arbitral sea el primero, pero no es que va a ser el único. Eso va a ser objeto de revisión judicial. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro. Ok. Con respecto al acuerdo de arbitraje, tenemos que también tener en cuenta cuáles son sus requisitos y qué es lo que se debe cumplir desde el punto de vista de la validez sustancial como de la validez formal. Desde el punto de vista de la validez formal es bastante sencillo al principio, porque básicamente lo que se exige en la mayoría de los instrumentos, incluyendo la Convención de Nueva York, la Convención de Panamá y la Ley de Arbitraje Comercial,
es que el acuerdo de arbitraje conste por escrito. Y ese conste por escrito es de interpretación extensiva. No solo quiere decir que sea un contrato impreso y firmado por las partes, ¿no? También puede ser un canje de cartas o de telegramas, puede ser un canje de correos electrónicos, e incluso actualmente con el surgimiento de los mecanismos de la llamada Online Dispute Resolution o resolución de disputas en línea, también se está planteando la posibilidad de que puedan existir acuerdos de arbitraje expresados básicamente en código informático. Lo que se quiere con este principio de escritura, o con este requisito de escritura, mejor dicho, es que quede constancia de que las partes efectivamente manifestaron su voluntad de acudir al arbitraje, porque al final de cuentas, si no existe voluntad, no existe el mecanismo. Entonces, lo que ha planteado la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, o la llamada UNCITRAL, en su ley modelo, en su reglamento modelo, en los distintos instrumentos auxiliares de estos instrumentos de soft law, es que ese requisito de escritura siempre va a ser objeto de evolución cuando salgan nuevas formas en donde puedan ser expresados estos acuerdos, pero lo que se quiere es en el fondo que quede constancia de esa voluntad. ¿Qué ocurre desde el punto de vista de la Convención de Nueva York? Que la Convención de Nueva York exige también que los acuerdos de arbitraje estén firmados por las partes. Aquí nos dice el artículo 2.2 que la expresión acuerdo por escrito denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso firmados por las partes o contenidas en un canje de cartas o telegramas. Cuando habla la Convención de Nueva York de cláusula compromisoria o compromiso, eso es como anteriormente se denominaban a las distintas alternativas para acudir al arbitraje. Cláusula compromisoria era básicamente la cláusula incluida dentro de un contrato en donde las controversias futuras podían ser sometidas a mecanismos de arbitraje o al llamado arbitramento, que también todavía lo tenemos previsto en el Código de Procedimiento Civil a partir del artículo 608. Pero en el caso del compromiso, allí lo que se planteaba es que ya existía una disputa en que las partes decidían sustraer del conocimiento del Poder Judicial para que fuese al mecanismo de arbitraje o arbitramento. Pero actualmente estas nociones se han fusionado bajo la denominación de acuerdo de arbitraje simplemente. Pero ¿qué ocurre con esa Convención de Nueva York? Si tenemos que es de amplia aplicación, siempre va a ser necesario que conste ese acuerdo de arbitraje por escrito y que esté firmado, que es el requisito que añade la convención. Allí la propia Convención de Nueva York nos da una salida, por así decirlo, con respecto a ese requisito de la firma, porque se establece dentro del ámbito de la Convención de Nueva York el llamado principio de favor de cognitiones, en donde en caso de que hayan fuentes simultáneas que desde el punto de vista formal establezcan requisitos distintos para la validez de un acuerdo de arbitraje, por ejemplo, se va a preferir aquella que ponga menos requisitos. Entonces, eso nos podría nosotros permitir acudir a el estándar que nos exige la ley de arbitraje comercial en su artículo 6, que simplemente nos indica que el acuerdo de arbitraje que conste por escrito, pero no nos exige necesariamente ese requisito de la firma. En cuanto a la validez sustancial del acuerdo de arbitraje, no es un aspecto del todo regulado por los tratados y por las leyes de arbitraje. Ahí lo que tenemos que tener más en cuenta es lo relativo a la arbitrabilidad, que es básicamente que la controversia
o que las personas involucradas en el arbitraje puedan efectivamente ser sometidas a ese mecanismo, y que en el ámbito del arbitraje comercial internacional se tiene como un principio en la materia que la validez sustancial del acuerdo de arbitraje se puede estudiar bajo la ley que las partes han elegido aplicarle, a la que han elegido someterlas, también teniéndose como estándar en algunos casos la ley del lugar en donde el acuerdo de arbitraje se está materializando, que es básicamente en donde se materializa el procedimiento arbitral. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, la ley de arbitraje comercial, cuando establece las previsiones en materia de ejecución de los laudos arbitrales, el artículo 49, literal G, allí se nos indica un poco cómo es el estándar en cuanto a la validez sustancial. Allí se nos indica en el artículo 49, literal G, que el reconocimiento de la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país que lo haya dictado, solo se podrá denegar, literal G, cuando el acuerdo de arbitraje no sea válido en virtud de la ley a la cual las partes lo han sometido. Eso deja también por allí el problema de cuál sería el derecho aplicable al acuerdo en caso de que las partes no lo hayan indicado, pero eso es algo que nosotros vamos a ver un poco más adelante en la materia. Pero lo que quiero que tengamos aquí claro ahora es que no hay mayor límite para la validez sustancial del acuerdo de arbitraje, salvo que en el ámbito del arbitraje comercial internacional se revisen efectivamente los requisitos que impone el derecho al que las partes han elegido, y un ejercicio prudente es que se revise de alguna forma los requisitos que establecen los estados en donde podría ser plausible la ejecución del laudo arbitral, porque ahí también podría haber un asunto de denegación de la ejecución por el hecho de la nulidad del acuerdo de arbitraje. Eso nos lleva también un poco a estudiar lo que son los llamados acuerdos de arbitraje patológicos. Los acuerdos de arbitraje patológicos son acuerdos que tienen, por así decirlo, un aspecto o una enfermedad que no les permite ser efectivos y aplicarse realmente en la práctica. Aquí hay distintas patologías que se han ideado a partir de la doctrina. Esto sobre todo ha sido desarrollado a partir de la doctrina de un profesor francés que se llamó Frédéric Eisman, y que aquí en Venezuela lo ha desarrollado bastante también el profesor Ramón Escobar Alvarado, en donde se establece que un acuerdo de arbitraje puede ser patológico por optativo, incierto o inejecutable. ¿Cuándo es patológico por optativo? Cuando el acuerdo de arbitraje deja abierta todavía la posibilidad de acudir ante los tribunales judiciales. Esto puede ocurrir, por ejemplo, indicándose algo como las partes de este contrato podrán acudir a los tribunales, al mecanismo de arbitraje, reservándose también la posibilidad de acudir ante los tribunales de la ciudad de Caracas, por ejemplo. Allí realmente el acuerdo de arbitraje no está presentando su característica de que es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria, sino que todavía está dejando abierta esa puerta. Esto también o al menos así se entendía al inicio de la entrada en vigencia de la ley de arbitraje comercial, que había cláusula patológica por optativa cuando ocurría lo siguiente. Cuando se establecía dentro de un contrato una cláusula de arbitraje,
y al final se establecía esta cláusula de estilo que casi siempre cierra los contratos del domicilio del contrato, de que las partes establecen como domicilio del contrato la ciudad de Caracas a la jurisdicción de cuyos tribunales se somete. Entonces ahí se entendía que esa interpretación conjunta de estas cláusulas hacía que la cláusula de arbitraje no fuese excluyente de la jurisdicción ordinaria. Pero han habido algunas decisiones de la Sala de Político-Administrativa que han ido un poco con ese ámbito de la interpretación por arbitraje a indicar que no necesariamente esa cláusula de estilo del domicilio del contrato debe ser fuente de ineficacia del acuerdo de arbitraje, porque el procedimiento arbitral requiere en algunos casos de la colaboración de los tribunales judiciales, por ejemplo para la evacuación de pruebas, para la ejecución de medidas cautelares en las que sea necesario el uso de la fuerza pública o para la ejecución del laudo arbitral de forma forzosa. Entonces lo que ha interpretado la Sala Político-Administrativa es que cuando en un contrato se dice que las partes se someten a la jurisdicción de un tribunal del domicilio del contrato, lo que están queriendo decir es que ese es el tribunal que va a prestar la colaboración al tribunal arbitral en caso de que sea necesario, pero que se mantiene efectivamente el mecanismo de arbitraje y han declarado por ello la falta de jurisdicción de los tribunales judiciales. Luego tenemos la patología por falta de certeza del acuerdo de arbitraje, o cuando el acuerdo de arbitraje es patológico por incierto. Y esto se presenta cuando el acuerdo de arbitraje utiliza términos vagos o imprecisos que pueden dificultar su ejecución en la práctica. Uno de los ejemplos paradigmáticos de acuerdo de arbitraje patológico por incierto es el acuerdo que designa incorrectamente el centro de arbitraje. Nosotros esto lo vamos a desarrollar también con más calma al final de la materia cuando veamos el tema de arbitraje comercial internacional, pero el arbitraje se divide una de las divisiones clásicas es entre arbitraje independiente y arbitraje institucional. El arbitraje institucional lo que implica es que entre las partes y al lado, por así decirlo, del tribunal arbitral se encuentra un centro de arbitraje que presta una colaboración en el sentido de establecer un reglamento aplicable al procedimiento arbitral, establecer una lista de árbitros que las partes pueden consultar para decidir quién va a resolver su controversia, y cuando está constituido el tribunal arbitral es también el centro de arbitraje el que centraliza las comunicaciones entre las partes para que no haya una comunicación directa que pueda poner en peligro la imparcialidad de los que van a decidir el asunto. Entonces, idealmente, si las partes están eligiendo acudir a un arbitraje institucional, lo mínimo que deberían hacer es determinar o denominar adecuadamente el centro de arbitraje en la cláusula que ellos están incluyendo en su contrato, pero no siempre es así. Por ejemplo, hubo un caso hace más o menos unos 8 años en donde había un contrato, si no recuerdo mal, de distribución, en donde se establecía que las partes de este contrato someterán todas las controversias relativas a interpretación o aplicación del mismo a el Centro de Arbitraje de Caracas. ¿Qué es lo que ocurría con esta cláusula de arbitraje? Que si nosotros vemos en Caracas, en el área metropolitana de Caracas, uno en Libertador, uno en Chacao, hay 2 centros de arbitraje. Está el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, que está relacionado con la Cámara de Caracas, antigua Cámara de Comercio, Servicios e Industria, y está además el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, también llamado CEDCA, que está relacionado con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio, también denominada Venancham. Entonces, aquí se puede presentar la duda, ¿a cuál centro de arbitraje tenían que acudir las partes? Entonces, en este caso, las partes demandó ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, y la parte demandada opuso una excepción
de que el acuerdo de arbitraje había sido patológico por incierto. Lo que interpretó el tribunal arbitral es que como la denominación Centro de Arbitraje de Caracas se acerca en mayor medida a Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas que a Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, se podía interpretar razonablemente que las partes habían elegido acudir a este primero y no al segundo. Al Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y no al CEDCA. Entonces eso fue lo que se decidió en la práctica y eso luego pasó, también llegó al conocimiento de los tribunales en sede de nulidad, pero al final las partes de ese acuerdo, de ese arbitraje llegaron a un acuerdo y al final la nulidad no se decidió. Pero en ese caso se presentaba este ejemplo interesante de la patología por falta de certeza del acuerdo, que también se verifica en el derecho comparado. Porque, por ejemplo, uno de los mecanismos, de los organismos más importantes dentro del arbitraje comercial internacional es la Cámara de Comercio Internacional. Y la Cámara de Comercio Internacional tiene una sola sede principal, por así decirlo, que es en París, tiene algunas oficinas regionales, pero el reglamento que ellos dictan también es uno solo en materia de arbitraje. Entonces, han habido casos que, por ejemplo, las partes de un contrato dicen que se va a someter la controversia de derivadas de este contrato a la Cámara de Comercio Internacional con sede en Zúrich. En Zúrich no hay una Cámara de Comercio Internacional, sino hay un mecanismo del arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional a través de la Corte Internacional de Arbitraje cuyo tribunal puede tener sede en Zúrich. Esa es la interpretación que normalmente han dado los tribunales en esos casos. También puede ocurrir que el acuerdo de arbitraje sea patológico por inejecutable. Y el acuerdo de arbitraje es inejecutable cuando, por ejemplo, ha expirado algún término para iniciar el procedimiento de arbitraje. Por ejemplo, que se diga que el acuerdo de arbitraje se tiene que activar cumplido que sea un año de que se verifique el hecho generador de la disputa, o que solo se puede activar el mecanismo de arbitraje dentro de los 2 primeros años de vigencia del contrato. Allí, después de ese tiempo, el acuerdo de arbitraje se supone que es inejecutable. También puede verificarse cuando esté redactado en términos excesivos o altamente pormenorizados que impidan su ejecución. Una de las características favorables del arbitraje es que permite a las partes elegir directamente a la persona que va a decidir su controversia. Normalmente son abogados, pueden ser también profesionales de algunas otras ramas, sobre todo cuando son ramas técnicas se permite que haya gente del área financiera, del área de ingeniería, de arquitectura, cuando son sobre todo proyectos de alta envergadura en el ámbito de la ingeniería y de la construcción que estén involucrados en ese tribunal arbitral. Entonces, una forma en la que podría ser redactado un acuerdo de arbitraje por términos excesivos o altamente pormenorizados, ¿cuál sería? Por ejemplo, que se indique en el acuerdo de arbitraje que el árbitro debe ser abogado y debe ser licenciado en computación y tener 20 años de experiencia en criptomonedas y sistemas de contratos inteligentes. Si bien pueden haber abogados que hayan combinado su profesión con la computación, con la informática, y que incluso se hayan titulado en las distintas facultades de ciencias de nuestro país, esta última parte es básicamente de posible ejecución. ¿Por qué? Porque las criptomonedas surgieron con el Bitcoin en el año 2008, con lo que estamos apenas cumpliendo 13 años de su existencia, y porque los contratos inteligentes surgieron aproximadamente en la realidad en 2015 en 2013, con el surgimiento de la plataforma Ethereum. Entonces, en esos casos, por más de que haya habido un abogado que desde el día 1 se hubiese dispuesto a estudiar y a entender todo lo relativo a las criptomonedas y contratos inteligentes en la práctica, no va a tener más de, en el caso de las criptomonedas, 13 años de experiencia,
y en el caso de los contratos inteligentes, unos 8 años de experiencia, casi 9. ¿Alguna pregunta sobre las patologías de los acuerdos? ¿Algo que no haya quedado claro? Okay, una de las cosas que yo les pedí ayer que verificaran es a través de qué mecanismo se puede defender en sede judicial la existencia y ejecución de un acuerdo de arbitraje. Les pedí que verificaran un poco de eso y básicamente es la situación en la que las partes suscribieron un acuerdo de arbitraje, pero una de ellas demanda ante los tribunales judiciales a la otra. ¿Qué puede hacer esta otra para que el tribunal judicial reconozca el acuerdo de arbitraje y ordena a las partes acudir a este mecanismo? ¿Qué consiguieron por allí al respecto? Nadie. Ok, dentro del ámbito del arbitraje se han manejado en Venezuela normalmente 3 formas de activar o de interponer la llamada excepción de arbitraje. Excepción de arbitraje básicamente es que se establece dentro del proceso judicial la existencia de un acuerdo de arbitraje que impide que la controversia siga siendo conocida en sede judicial y que se envía a las partes al mecanismo arbitral. En el ámbito venezolano se han planteado 3 opciones. La falta de jurisdicción, artículo 346 ordinal primero del Código de Procedimiento Civil, falta de competencia también prevista en ese mismo ordinal primero, o la prohibición de ley de admitir una acción o de solo admitirla bajo causales determinadas, que no es alguna de las cuales fue planteada por el demandante, que es el ordinal undécimo del artículo 346, que el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil también permite que sea opuesto como excepción de fondo. Eso ustedes lo deben haber visto en Derecho Procesal Civil 1. En estos casos, se han planteado estas 3 opciones para interponer la excepción de arbitraje, pero cada una tiene sus dificultades. En primer lugar, la falta de jurisdicción no es del todo correcta, porque si bien los tribunales judiciales pierden jurisdicción con respecto al fondo del asunto, ellos todavía pueden colaborar o realizar ciertas actuaciones interesantes para un procedimiento arbitral, como evacuar pruebas, ejecutar medidas cautelares, y mantienen jurisdicción para, la ejecución de ese laudo arbitral final. Con lo que allí está como que ese asterisco. En el caso de la falta de competencia es más claro la inaplicabilidad. ¿Por qué? Porque en esos casos se pareciera entenderse que un tribunal judicial y un tribunal arbitral están en un mismo ámbito organizacional, en donde ellos tienen un superior común, que por ejemplo sea el Tribunal Supremo de Justicia, y eso no es correcto, porque como he dicho antes, cuando hablamos de las fuentes en materia de arbitraje comercial internacional, el hecho de que el artículo 253 de la Constitución establezca que el sistema de justicia está compuesto, entre otros, por los mecanismos de resolución de conflictos, incluyendo el arbitraje, no quiere decir que el arbitraje forme parte del sistema de justicia. No forme parte, del Poder Judicial. Y esto incluso se ha visto, se vio en un reciente caso que hubo en la Sala Constitucional, en donde se intentó una solicitud de abocamiento de un procedimiento que estaba siendo conocido en sede arbitral para que pasase a la Sala Constitucional. Ahí realmente no hay esa jerarquía organizacional entre el Tribunal Judicial y el Tribunal Supremo de Justicia.
sí, la decisión final del tribunal arbitral puede ser demandada en nulidad. Por eso es un juzgado superior. Y en todo caso, eso no implica que el juzgado superior esté jerárquicamente en un rango más alto que el tribunal arbitral, sino que simplemente ese es el mecanismo procesal que estableció la ley de arbitraje comercial y que normalmente lo prevén en las otras leyes del mundo para impugnar los laudos arbitrales. Y finalmente está la prohibición de ley de admitir la acción propuesta. El problema que tiene esta opción es que propiamente la ley de arbitraje comercial no establece una prohibición de admitir una acción. Lo que dice el artículo 5 de la ley de arbitraje comercial es que el acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria, pero no propiamente dice que si hay intentado una demanda ante los tribunales judiciales no se podrá admitir la misma. Eso llevó un poco a la discusión dentro de la doctrina y la jurisprudencia en este ámbito, y actualmente, a falta de una reforma que establezca propiamente una excepción de arbitraje, lo que se ha planteado es que se utilice la vía de la falta de jurisdicción, y eso es lo que ha indicado con una aplicación bastante clara la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia número 927 del 1 de agosto de 2018, el caso Banco Canarias de Venezuela, Banco Universal contra CGM Promociones C.A., en donde indica que al lado de la falta de jurisdicción frente a la administración pública y la falta de jurisdicción frente al juez extranjero, se puede colocar también la falta de jurisdicción con respecto al arbitraje, y que el mecanismo normal para defender un acuerdo de arbitraje debería ser el de la falta de jurisdicción. Ahora, ¿qué ocurre si una parte demanda ante un tribunal judicial cuando existe un acuerdo de arbitraje y la otra parte lo opone dentro del proceso? Se supone que el tribunal arbitral debe verificar algunos requisitos para establecer que en efecto se trata de un acuerdo de arbitraje válido y que las partes deben acudir a ese mecanismo. Allí se había discutido también si esa debe ser una revisión de fondo y plena del acuerdo de arbitraje o si debe ser una revisión prima facie del acuerdo, una revisión preliminar. Lo que ha determinado el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, sentencia número 1067 del 3 de noviembre de 2010, caso Steven Castilleros de Venezuela, esta sentencia la tienen en la carpeta del tema 8, es que cuando una parte opone un acuerdo de arbitraje en sede judicial como mecanismo para que sea declarada la falta de jurisdicción de nuestros tribunales, el tribunal de primera instancia o la sala política administrativa en todo caso, lo que tiene que hacer es revisar de forma preliminar o sumaria los requisitos de validez del acuerdo de arbitraje y básicamente constatar dos cosas. Uno, que conste un acuerdo de arbitraje por escrito, y dos, que no existan alguna causa legal que impida a las partes acudir al arbitraje. Por ejemplo, una exclusión de arbitrabilidad. Por ejemplo, en materia de arrendamiento, tenemos en la ley de arrendamiento comercial y en la ley de regularización y control de los arrendamientos inmobiliarios de vivienda una prohibición de acudir al arbitraje. En el caso de la ley de arbitraje comercial, de la ley de arrendamiento comercial, eso ha tenido otra vía a través de un recurso de un control de constitucionalidad, y de un recurso de nulidad que está actualmente en curso, pero en materia de arrendamientos de vivienda todavía existen. Entonces, básicamente allí lo que revisaría el Tribunal Judicial, hay una prohibición de arbitrar en este caso, hay
alguna causa de inarbitrabilidad de la disputa. Eso sería lo único que revisaría, además del carácter escrito del acuerdo de arbitraje, porque incluso la propia sentencia del caso Steven Castilleros de Venezuela indica que debe excluirse cualquier análisis relacionado con los vicios del consentimiento que se deriven de la cláusula por escrito, porque eso idealmente debería ser decidido también por el tribunal arbitral en virtud de ese propio principio de separabilidad, 1, y 2, del principio competence. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro respecto a lo que hemos visto hoy con respecto al arbitraje? Ok, antes de pasar entonces a los casos, yo quisiera ver con ustedes un poco algunas recomendaciones prácticas para la redacción de acuerdos de elección de foro y de acuerdos de arbitraje. ¿Por qué me interesan estas recomendaciones? Porque los acuerdos de elección de foro y los acuerdos de arbitraje son acuerdos que están destinados a establecer un mecanismo de resolución de controversias. Cuando las partes de un contrato están formulando el contrato, a veces lo último en lo que ellos piensan es que puede haber controversias o no les gusta pensarlo para, por así decirlo, no imponerle una carga negativa a la relación. Pero lo cierto es que estas controversias pueden surgir en la práctica por múltiples causas, y lo peor que puede ocurrir es que se tenga una cláusula de medianoche en un contrato que fue mal redactada y que no tomó en cuenta los distintos aspectos necesarios para la efectividad de ese acuerdo o de elección de foro o de arbitraje. Por eso es que con respecto a los acuerdos de elección de foro, en donde lo que se implica es que las partes eligen o le dan jurisdicción a un tribunal de un estado determinado para conocer un asunto de derecho internacional privado, que se revisen en primer lugar las ventajas y desventajas para su cliente y cuál es la posición que él podría más probablemente tener respecto del fondo en un litigio. Con lo que allí ustedes podrían evaluar si es más conveniente que haya un foro neutral, en donde, por ejemplo, sea una parte argentina y una parte venezolana y elijan a los tribunales, por ejemplo, de Nueva York, en donde no hay una conexión previa con alguna de las partes, o que no se sienta algunas partes que tienen como la llamada ventaja de estar en su campo de casa para tener como que a su favor un asunto en ese sentido. En segundo lugar, y esto es importantísimo y no siempre se hace, que hagan una elección informada. Esto en el sentido de informarse, de analizar cómo está formada la estructura judicial del Estado, cómo deciden ellos, cuáles son sus principios de interpretación, por ejemplo, de los contratos, cómo ellos establecen de qué forma un contrato se tiene que entender válido o no, y cómo ellos determinan y aplican el derecho extranjero. Porque si ustedes van a acudir a un tribunal extranjero X, se van a aplicar a ese caso, para determinar el derecho aplicable, las normas de derecho internacional privado de ese estado X. Entonces ustedes tienen que tener un poco de idea sobre ese asunto para que tengan también una expectativa plausible de cómo puede ser el resultado de ese litigio. En caso de que quieran elegir un foro neutro que no tenga o que tenga una conexión débil con la relación de fondo, hay que informarse con algo que hemos estado advirtiendo a partir del tema 6, y es que hay ciertos estados que no permiten la prórroga, que no permiten que partes o que controversias que no tengan una relación previa con el Estado sean sometidas a sus tribunales. Por eso es que hay que
informarse sobre si ese estado en particular admite la prórroga y a cuáles requisitos está sometido. De igual forma, si bien hay en Internet una muy gran cantidad de modelos de cláusulas, traten de ustedes hacer una cláusula de elección de foro desde cero. A los efectos de ustedes, asegurarse de que sea escrita en un lenguaje claro, que esté acorde con el texto y con el sentido de la relación que ustedes están celebrando a través de ese contrato, y que no lleve a consecuencias indeseadas en cuanto a la validez del acuerdo de elección de foro. Que sean claros en determinar el país o la ciudad a cuyos tribunales desean someterse. Esto sobre todo cuando se trata de estados federales. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, los estados tienen en su mayoría la competencia para regular los asuntos de derecho privado. Entonces, si ustedes dicen que una controversia va a ser sometida a los tribunales de los Estados Unidos de América, es bastante ambigua y bastante vaga esa determinación. Deberían entonces decir que se quieren someter, por ejemplo, a la jurisdicción de los tribunales del estado de Florida, del estado de Washington, del estado de Nueva York, del estado del estado X dentro de los Estados Unidos, con el efecto de que su determinación sea lo más concreta posible. Que si ustedes quieren excluir también el conocimiento de la disputa de algún estado, lo expresen también, a pesar de que no lo exija el derecho aplicable a esa controversia o lo que indiquen los tribunales judiciales de uno u otro estado. Si ustedes quieren sustraer, por ejemplo, la jurisdicción de los tribunales venezolanos, díganlo expresamente. Es lo más sano en ese asunto, y no da pie a esas interpretaciones de si las partes, cuando eligieron este estado, tenían en mente excluir a todos estos otros, o solo era elegir este estado, pero dejando abierta la posibilidad de acudir a los otros para que efectivamente la cláusula sea eficaz en la práctica. Y que si desean someter secciones distintas de la relación a foros distintos, sean también claros en el asunto. Sí, que si por ejemplo lo relativo a la interpretación del contrato, que lo decía este estado, que lo relativo a las consecuencias extracontractuales de este contrato sea decidido por este otro estado, que lo hagan de una forma clara y de nuevo informada sobre esa elección múltiple de tribunales estatales a los efectos de decidir quiénes van a resolver sus controversias. En el caso de los acuerdos de arbitraje, las recomendaciones van más hacia que ustedes evalúan y tengan claro cuál es el tipo de arbitraje que conviene más al tipo de disputas que puedan surgir de su relación. Por ejemplo, si ustedes tienen una relación en donde no van a estar circulando o involucrados más de $10,000, tal vez no sea necesario un procedimiento completo o regular de arbitraje, sino que puede ser suficiente con un procedimiento expedito de baja cuantía, que sea reducido en tiempo, que sea reducido en etapas necesarias para la consecución de ese laudo arbitral, y que sea más fácil para ustedes de resolver la controversia. Ahí también ustedes pueden evaluar si el arbitraje sea ad hoc, es decir, independiente, creado ese tribunal arbitral solo para ese caso, o tribunal institucional en el sentido de que se administre bajo un centro de arbitraje o bajo las reglas de un centro de arbitraje. Y en el caso de que ustedes elijan el arbitraje institucional, que sean claros en determinar el nombre correcto del centro, y esto sobre todo desde el punto de vista de su cliente, que se informen sobre los esquemas de honorarios y tarifas, aclarando todo eso. Porque si ustedes tienen un contrato de $2,000
y ven que los gastos mínimos por activar un procedimiento arbitral en un centro X son de 50.000, no vale la pena económicamente esa decisión de acudir a ese centro, sino que se tiene que buscar otro que sea más económicamente amigable a esa controversia o a esa relación. Que tengan ustedes claro, en la mayor forma posible, van a haber casos en donde va a ser imposible tener todos los estados, pero que tengan en la mayor forma posible determinados los posibles países en donde se podrá buscar la ejecución del laudo. Y que revisen ustedes, y ahí vuelvo con lo que les comentaba de la validez sustancial, sobre los requisitos del acuerdo de arbitraje que se solicita en tales ordenamientos. Por ejemplo, si ustedes tienen pensado, o de las partes involucradas del ámbito del contrato, ustedes ven, ok, este laudo arbitral de este caso puede ser ejecutado o en los Estados Unidos, o en Argentina, o en Venezuela. Entonces, no solo concentrarme en los requisitos del acuerdo de arbitraje, de Venezuela, sino también tener en cuenta los otros dos, y cualquier previsión que pueda incluir para que sea válido en todos estos estados, pues será mucho mejor. Que determinen también de una vez en el acuerdo la cantidad de árbitros que deseen utilizar. La cantidad mínima es 1, la cantidad máxima es X, siempre que hayan árbitros en número impar, para que pueda haber, en caso de arbitrajes colegiados, una mayoría o una minoría, y una minoría que no tranque la decisión porque haya, por ejemplo, un empate entre las posiciones involucradas. Pero lo que normalmente se elige en la práctica es un árbitro o 3 árbitros. Que en el caso sobre todo de los procedimientos de arbitraje comercial internacional, determinen el idioma en que se llevará a cabo el procedimiento y la sede del procedimiento. Esto es una institución que vamos a ver más adelante, pero que yo ayer les mencionaba un poco, que la sede del arbitraje implica 2 cosas básicamente. Implica el lugar en donde podrá ser interpuesto el recurso de nulidad y la ley de arbitraje que va a fungir como fuente residual para cualquier asunto que no esté previsto por el acuerdo expreso de las partes o por el reglamento de arbitraje. Y esto muy importante dentro del ámbito del acuerdo de arbitraje, que se determine claramente qué disputas quieren someter y si se tratan de un contrato que incluyan los supuestos extracontractuales y de acumulación de responsabilidades. Porque si no van a tener procedimientos bifurcados en donde, por ejemplo, el Tribunal Judicial conoce el aspecto extracontractual y el aspecto puramente contractual lo conoce el Tribunal Arbitral. Y que al igual que, como les indiqué en el caso del acuerdo de elección de foro, si quieren dividir las disputas sean igualmente claros, y que si quieren establecer una cláusula escalonada, también lo hagan en la forma más clara posible. ¿Qué es una cláusula escalonada? Las cláusulas escalonadas son las que parten de mecanismos directos de resolución amigables de las disputas hasta llegar a un procedimiento de heterocomposición procesal, como lo es acudir a un tribunal judicial o a un tribunal arbitral. La forma regular es que se comience con una negociación directa entre las partes, que luego se vaya a un procedimiento de mediación asistida y que después se termine en un arbitraje o en tribunal judicial. Pero si ustedes quieren establecer esos pasos dentro de su contrato, que lo hagan de la forma, de nuevo, más clara posible. ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro sobre estas recomendaciones? Profesor, una pregunta. En Sí. la lámina anterior, usted habló de ¿cómo se llama? El foro neutro. Sí. Eso significa que el lugar del arbitraje no va a ser ni el país de ninguno de los países que sean pongamos el contrato comercial que se está haciendo Venezuela y resulta que lo está haciendo, no sé, con China. Okay. Entonces escogen un foro neutro. Correcto. Sí, de eso parte la idea. En el caso de los acuerdos de elección de foro, ¿cuál es el foro neutro? Un estado que no sea ni Venezuela ni China.
En el caso del arbitraje se ofrece también de una forma más clara esa neutralidad, porque a pesar de que sea, por ejemplo, un centro de arbitraje establecido en China, el tribunal arbitral concreto que va a decidir la controversia puede estar compuesto, por ejemplo, de personas de los Estados Unidos, de Francia y uno de Italia. Ninguno es de la nacionalidad de las partes, con lo que allí también se está ofreciendo un foro neutro. Pero en el caso de los acuerdos de elección de foro, eso también venía con el tener en cuenta los requisitos para la prórroga. Porque en el caso de los acuerdos arbitrales es bastante más claro que pueden ser eficaces en la práctica, pero si, por ejemplo, ustedes quieren acudir a un estado que no tenga una relación con la transacción que están contratando, ustedes sí deberían ver si ese estado permite que sus tribunales conozcan ese tipo de controversias. Que tengan, teniendo por ejemplo una norma como la de nuestro artículo 40 numeral 4, en donde la elección puede ser libre y Venezuela puede conocer una controversia en materia de contenido patrimonial, a pesar de que Venezuela no haya tenido relación previa con el asunto, o que haya, por ejemplo, una norma como la del 318 del Código Bustamante, de que la sumisión solo se permite si una de las partes como mínimo es nacional o está domiciliada en ese estado. ¿Alguna otra pregunta, algo que no haya quedado claro? No, está bien. Lo último que habló de la cuestión escalonada, pero bueno, será un poquito más de estudiar. Gracias. Ok. Para finalizar hoy vamos a ver rápidamente este caso en materia de acuerdos de elección de foro. Yo igual les voy a dejar la presentación ya en la carpeta de la materia para que tengan los casos allí incluidos. Oscar, que es venezolano, y Penélope, que es uruguaya, domiciliada en Buenos Aires, Argentina, se casaron en el año 2017, en una ceremonia íntima en el apartamento de esta última en la avenida Alcorta. Antes de celebrar su matrimonio, Oscar y Penélope suscribieron un acuerdo prenupcial en donde incluyeron una cláusula según la cual toda acción sobre cumplimiento de deberes matrimoniales, separación de cuerpos o de divorcio será sometida exclusivamente a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de cualquier otro estado que pueda tener jurisdicción sobre el asunto. A mediados del año 2018, Oscar se entera que Penélope ha estado saliendo a sus espaldas con su mejor amigo Ulises, quien además es un afamado corredor de autos con galardones en todos los circuitos suramericanos. Lo descubrió a través del Instagram de este último, en donde publicó varias fotos donde además evidenció que Penélope le había mentido y que el 14 de febrero de 2018 ella no se encontraba indispuesta. Lo dejó plantado básicamente en San Valentín. Afectado por esta situación, Oscar se muda en septiembre de 2018 al apartamento que dejó su hermano en Caracas, Venezuela. Luego de meses de agonía y desamor y de insistir en buscar un divorcio por mutuo consentimiento, lo cual le fue negado por Penélope hasta el cansancio, Oscar procede en noviembre de 2019 a demandar el divorcio contencioso ante los tribunales venezolanos. Luego de tramitarse la notificación por medio de Cooperación Judicial Internacional, el apoderado judicial de Penélope procedió a solicitar la declinatoria de jurisdicción en virtud de existir una cláusula de elección de foro a favor de los tribunales argentinos. Entonces, en este caso se tiene que decidir, el juez tiene que decidir el caso involucrado. ¿Cómo se resuelven este tipo de casos? Y de nuevo aquí, porque estamos en el ámbito de las excepciones al ejercicio de la jurisdicción. Se tiene que determinar la internacionalidad de la relación, en donde en este caso tenemos como interesante, por ejemplo, la nacionalidad y el domicilio de las partes. Le podemos agregar que Oscar estaba domiciliado en Venezuela. Y que Penélope está domiciliada en Argentina.
Entonces, eso nos lleva a que el caso es de derecho internacional privado. En el ámbito de las fuentes aplicables en materia de jurisdicción, no tenemos como una fuente relevante de tratados internacionales en donde sean partes simultáneamente Venezuela y Argentina. Argentina, si bien suscribió inicialmente el Código Bustamante, no lo llegó a ratificar. Entonces tenemos que acudir a la Ley de Derecho Internacional Privado. En la Ley de Derecho Internacional Privado, como ya ustedes saben, comenzamos por el artículo 39. No aplica aquí el artículo 39, ¿por qué? Porque se indica según el caso que Penélope, que es la parte demandada, está domiciliada en Buenos Aires, Argentina. Tenemos que entonces pasar al artículo 42. Y en el artículo 42, a partir del criterio del paralelismo, o numeral 1, nos vamos al artículo 23, en donde, a los efectos del caso, y para no concentrarnos allí mucho, o que está domiciliado en Venezuela, por ende es aplicable el derecho venezolano al divorcio y en virtud de ello los tribunales venezolanos tienen jurisdicción. Entonces ahí tenemos jurisdicción de los tribunales venezolanos y por ende podemos pasar efectivamente a ver la excepción de la cláusula de elección de foro a favor de los tribunales argentinos. ¿Qué es lo que tiene que analizar el tribunal en ese caso? En primer lugar, y aplicando analógicamente el artículo 44 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que haya un acuerdo de elección de foro por escrito. En efecto lo hay en el acuerdo prenupcial, pero además que la controversia no se encuentre dentro de alguno de los supuestos de jurisdicción inderogable. Nosotros ayer vimos como supuesto de jurisdicción inderogable 3. Controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República, materias sobre las cuales no cabe transacción y supuestos en los que esté interesado el orden público venezolano. Les pregunto, ¿creen ustedes que un asunto de divorcio está incluido en alguno de estos 3 supuestos? Y si es así, ¿en cuál? Bueno, profe, yo creo que no. Son los bienes inmuebles, pero creo que el divorcio no. Ok. No sé. ¿Alguien más? Ok. Cuando nosotros hablamos ayer del supuesto de materias sobre las cuales no cabe transacción, recuérdense que nosotros aludimos como parámetro de guía al artículo 608 del Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil establece que en materia de arbitramiento no se pueden someter las controversias relativas a estado de las personas, separación de cuerpos, divorcio o todas aquellas en las cuales no cabe transacción. Entonces, en esos casos se asimilan estos 2 supuestos y en la práctica del derecho venezolano en materia de divorcio no cabe transacción. Entonces, al no caber transacción, aquí esa declinatoria de jurisdicción opuesta por Penélope no procede en la práctica. ¿Por qué? Porque se trata de un ámbito de jurisdicción inderogable. Y reconocen ustedes lo que vimos ayer. Jurisdicción inderogable lo que implica es que las partes pueden acudir a cualquier foro que ellos hayan elegido, pero si se somete a la controversia a los tribunales venezolanos, no se puede declinar la jurisdicción por la existencia de un acuerdo a favor de unos tribunales extranjeros. Como en este caso se trataba de divorcio y en un ámbito de jurisdicción inderogable, el resultado es que esa excepción no procede a pesar de que existe esa cláusula en el acuerdo prenupcial y que entonces la jurisdicción previamente asumida de los tribunales venezolanos se mantiene. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto a este caso? Todo bien, todo bien. Ok. Entonces, bueno, lo próximo que tenemos programado es lo siguiente. Mañana es la entrega de los escritos de regulación de jurisdicción y las 2 próximas clases, es decir, 23 y 24 de febrero, si no recuerdo mal, estarán destinadas a las defensas de los distintos equipos de este caso, de estos casos. Yo les estaría diciendo máximo el lunes cómo sería la dinámica de todo lo relativo a
a la defensa y cómo sería más o menos la distribución de los equipos en virtud de la cantidad de gente que tenemos y de que es hora y media de clase que tenemos cada día. Cualquier pregunta razonable, limitada de los escritos que tengan antes de entregarlo, la pueden formular tanto en el grupo como me pueden escribir a mí y cualquier cosa ahí estamos pendientes. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, nos vemos la clase siguiente y bueno, feliz tarde y feliz fin de semana para todos también. Gracias igualmente, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz tarde.